Muy buenas tardes, hola, buen viernes, acá estamos de nuevo terminando otra semana, gracias a Dios, con todo el tiempo que hemos dedicado a la palabra, no solamente en esta media hora, sino en todos los programas de este canal, donde la Biblia se menciona, se enseña, se explica con un montón de posibilidades, ¿sí? Pero bueno, gracias a Dios a esta hora se pudo lograr el combo, que leemos la palabra y después tenemos el tiempo de oración que en una conjunción preciosa para llegar a la presencia de Dios con la sabiduría también sumada que podemos haber adquirido al abrir la palabra. Bueno, último día con Jacob. Último día, y no es porque se muera ni se termina, sino se termina esta primera parte de la formación de Jacob, ya lo repetimos muchas veces, de aquel muchacho que no tenía demasiados límites morales ni éticos y que tenía la pasta para conseguir lo que quisiera, ¿sí? Y quizás el Señor lo que hizo fue encaminar esas capacidades, quizás eso hizo que de los dos hermanos, como ya lo fuimos notando, ¿no? Tenían una capacidad de trabajo aguerrido, decidido, y lo que hizo el Señor hasta lograr lo que vimos antes de ayer, cuando realmente él entregó a Dios sus decisiones reconociéndolo, ¿no? Y entonces todo lo otro después iba a poder ser transformado para el Señor. Después de todo, esa es la vida del apóstol Pablo, ¿sí? Había en él completamente equivocado y en una línea de venganza, de autoritarismo que tenían contra el cristianismo, pero había en él unas capacidades, una preparación, un espíritu que Dios dijo, este hombre es para mí, y Dios lo supo siempre eso. Pero bueno, estas son nuestras reflexiones con todo lo que puede ir sacándose del texto bíblico y en este caso, como en el de Jacob, que hemos visto el desarrollo de su vida bastante. Y hoy vemos un poco más hasta que termina una etapa de su vida. Le ponemos de nombre la nueva vida de Israel, porque ya no es la vida del pueblo de Israel, no, es la nueva vida de Jacob después de que el Señor le cambió el nombre. Volví a leer el capítulo 32, que fue el que terminamos el otro día, y interesante que con todo eso que es el capítulo de cuando Jacob se prepara para encontrarse con el hermano, que después de haber arreglado la situación con su suegro Labán, esto era lo peor y lo más difícil que le tocaba, porque había sido muy feo lo que le había hecho a su hermano. Y él pensaba que la reacción de su hermano sería terrible, y más cuando supo que venía con 400 hombres. Pero me quedé con una frase cuando él organizó, dividió los dos campamentos, llevaba como para 2 campamentos y organizó a la gente y todo. Dice, Jacob pensaba, lo apaciguaré con los regalos que le llegarán primero y luego me presentaré ante él. Tal vez así me reciba bien. De esa manera los regalos lo precedieron, pero Jacob se quedó esa noche en el campamento. Y esa noche, lo leímos el otro día, pero estoy recapitulando porque es para que no perdamos. Con cada comienzo del capítulo parece que uno empieza otra película. No, es no perder. Esa misma noche dice que preparó todo, tomó a sus esposas, esclavos, hijos, y cruzó el vado del río Jacob al del río Jaboc,
hizo pasar todas sus posiciones y él se quedó solo, ¿sí? ¿Para qué se quedó solo? No lo dice, pero estaba de alguna manera estaba preparado para un retiro espiritual. Lo mínimo para pensar, acertando, era que tenía tanto miedo que iba a orar a Dios, que iba a clamarle a Dios que no lo matara a su hermano y que no hiciera nada a su familia ni a sus posesiones, ¿sí? Todo eso humano. Pero Dios, que hace siempre cosas especiales, sobrenaturales, inesperadas, Dios le apareció como un hombre que se trabó en lucha con él, ¿sí? Ahora, interesante el hecho como para analizarlo. Era un hombre que de alguna manera tenía la misma contextura física como para que los dos lucharan, y lucharon toda la noche, lucharon muchas horas, ¿sí? Era una prueba para la fortaleza física y el coraje de Jacob. Y está muy entendible humanamente hablando, porque con ese temor que tenía dentro, ante algo inesperado que le apareció, pudo sacarlo afuera y transformar todo ese temor en una fuerza física tremenda, porque el ángel de Dios, siempre se entendió como un ángel de Dios, le dijo que había vencido. Ahora, primero le dijo, suéltame que está por amanecer, y luego le dijo que has vencido, has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Ahí Jacob entendió que había estado luchando con Dios. De manera que el gran temor le dio esa tremenda fuerza, ¿sí? Y a la vez toda la vulnerabilidad que él podía tener, que él podía no reconocer al ser un hombre rico y con todas las cosas bien que le iban en la vida, en ese momento es como que quedó desnuda su persona y estaba delante de Dios. Por eso cuando Dios le dijo desde ahora, no te llamarás más Jacob, que era el que se agarró del talón, el suplantador, ahora se iba a llamar Israel, que es el que luchó y venció con Dios. Dios se declaró como vencido, pero el que era vencido, creo que lo dijimos el otro día, era el viejo hombre de Jacob. Bien, y desde ahora entonces él se llamaba Israel. Todo el resto de los capítulos que siguen, que lo mencionan, siguen hablando de Jacob. Ese era el nombre que había traído de nacimiento, pero ya estaba el nombre implantado. Yo no sé si él se lo comentó a la familia, porque al día siguiente tenía que enfrentarse con su hermano, así que no sé si se le olvidó ahí, pero después lo vamos a encontrar que aparece de nuevo en otro relato. Bueno, vamos al 33, al 33, que es hermoso, agradable, finalmente, después de tantos problemas. Cuando Jacob alzó la vista y vio que Esaú se acercaba con 400 hombres, repartió a los niños entre Lea, Raquel y las 2 esclavas. Al frente de todo colocó a las criadas con sus hijos, luego a Lea con sus hijos y por lo último a Raquel con José. Los dividió con los afectos, ¿no? Primero arriesgó más a las criadas, con los hijos de la criada, después a Lea, después a Raquel, a quien más quería, con el único hasta el momento que era José. Jacob, por su parte, se adelantó a ellos. Bueno, porque hasta ahora venía atrás, completamente. ¿Se acuerdan que le dijo a los criados, díganle, mi señor Jacob viene atrás de todo? Lo cual se mostraba como un temeroso, cobarde, pero ahora se adelantó a todos ellos, inclinándose hasta el suelo 7 veces mientras se iba acercando a su hermano. Número 7, muy importante para los orientales, pero un rasgo de humildad muy grande, muy grande. Pero Esaú corrió a su encuentro y echándole los brazos al cuello, lo abrazó y lo besó.
De manera que había también en Esaú una actitud de perdón, al menos que parecía. Entonces los dos se pusieron a llorar. Luego Esaú alzó la vista y al ver a las mujeres y a los niños preguntó: ¿quiénes son estos que te acompañan? Son los hijos que Dios le ha concedido a tu siervo, respondió Jacob. Las esclavas y sus hijos se acercaron y se inclinaron ante Esaú. Luego Lea y sus hijos hicieron lo mismo y por último también se inclinaron José y Raquel. Sigue el hombre primero, Raquel era la madre grande y el nene, no. Primero menciona a José y después a Raquel. Pequeñas cosas que uno se da cuenta de las culturas orientales. ¿Qué significan todas esas manadas que han salido a mi encuentro?, preguntó Esaú. Intentaba con ellas ganarme tu confianza. Ya no mentía más. ¿Se dan cuenta cuando uno dice que se había convertido, que había cambiado? Le dice la verdad, intentaba ganarme tu confianza. Hermano mío, respondió Esaú, ya tengo más que suficiente. Quédate con lo que te pertenece. No, por favor, insistió Jacob, si me he ganado tu confianza, acepta este presente que yo te ofrezco. Ya que me has recibido tan bien, escuchen la frase, ver tu rostro es como ver a Dios mismo. El que antes ni mencionaba más que al Dios de mi padre y abuelo, ahora él había visto de alguna manera a Dios y tenía esa imagen de la noche anterior. Verte a vos así, queriéndome y abrazándome, es como ver a Dios mismo. Acéptame el regalo que te he traído. Dios ha sido muy bueno conmigo y tengo más de lo que necesito. De manera que todo era generosidad y amor. Por tanta la insistencia de Jacob, que fue tanta la insistencia, que finalmente Esaú aceptó. Más tarde Esaú le dijo, sigamos nuestro viaje y yo te acompañaré. Pero Jacob se disculpó. Mi hermano y señor debe saber que los niños son todavía muy débiles y que las ovejas y las vacas acaban de tener cría y debo cuidarlas. Si les exijo demasiado en un solo día, se puede morir todo el rebaño. Es mejor que mi señor se adelante a su siervo, que yo seguiré al paso de la manada y de los niños hasta que nos encontremos en Seir. Seir era la tierra bien al sur, ¿no? A la derecha del Jordán, de donde había venido, donde estaba establecido Esaú. Está bien, accedió Esaú, pero permítame dejarte a alguno de mis hombres para que te acompañen. Esaú no sabía ya cómo homenajearlo. Está bien, no. ¿Para qué te vas a molestar?, contestó Jacob. Lo importante es que me he ganado tu confianza. De manera que también eso es honestidad. También eso, todas las cosas que dijo fueron honestas. No sé eso de no dejarlo que lo acompañe y quedarse él solo. Quizás de toda la angustia que habrás pasado, quería quedarse solo con lo suyo, pero no lo sabemos. Aquel mismo día, Esaú regresó a Seir. Jacob, en cambio, se fue hacia Sucot y allí hizo una casa para él y cobertizos para su ganado. Por eso a ese lugar se le llamó Sucot. Cuando Jacob volvió de Padán Aram, llegó sano y salvo a la ciudad de Siquem, en Canaán, y acampó frente a ella. Luego, por 100 monedas de plata, les compró una parcela a los hijos de Hamor, el padre de Siquem, y allí instaló su carpa. También construyó un altar y lo llamó El Elohe Israel, el Dios de Israel. Él ya se había hecho cargo de su nuevo nombre. Y es impresionante, La noche anterior había tenido ese encuentro con Dios, y ya ahora él instaló su carpa y construyó un altar a quien ya ahora llamaba su Dios. Yo estaba buscando en todos los pasajes anteriores que hubiera alguna evidencia de que él hablaba de su Dios. Ahora sí, ahora era su Dios.
¿Cómo me gustaría no tener que leer algo, por lo menos del capítulo 34? Porque es como que la vida nada, no siempre está todo bien, está todo normal. Recordamos lo que leímos recién, que compró a uno de los que vivían ahí, a los cananeos, hebeos, creo que eran de estos, eran los hebeos. A este Hamor compró ese lugar, y habla, dice el padre de Siquem. ¿Y para qué necesitamos a Siquem? Y porque Siquem se mandó una en el capítulo siguiente. Cuando yo empecé estos temas y descubrí lo de Dina, que eran 13 hijos y hasta ese momento eran 12, pero faltaba uno, estuve a punto de decir, y de Dina no supimos nada. Y me había olvidado del capítulo 34 de Génesis. Bueno, voy a leer algunas partes porque es muy terrible. En cierta ocasión, Dina, la hija que Jacob tuvo con Lea, salió a visitar a las mujeres del lugar. Pobrecita, tenía 11 hermanos ahí. No, ahí tenía 10 hermanos. No, tenía 11, cierto, fueron 13 con ella. Todo con varones, y salvo su mamá, la otra esposa, bueno, salió a visitar a las mujeres del lugar, y cuando la vio, Siquem, el hijo de Hamor, el Hebeo, H y B corta, la agarró por la fuerza, se acostó con ella y la violó. Así que las cosas que pasan y siguen pasando, ¿no? Para las pobres mujeres. El tema no fue tan terrible, no era un sátiro, pero dice, pero luego se enamoró de ella y trató de ganarse su afecto. Entonces le dijo a su padre, consígame a esta muchacha para que sea mi esposa. Jacob se enteró de que Siquem había violado a la hija Dina, pero como sus hijos estaban en el campo cuidando el ganado, no dijo nada hasta que ellos regresaran. Mientras tanto, Hamor, el padre de Siquem, salió en busca de Jacob para hablar con él. Cuando los hijos de Jacob volvieron del campo y se enteraron de lo sucedido, quedaron muy dolidos y a la vez llenos de ira. Me imagino esos hombres de campo violentos. Siquem había cometido una ofensa muy grande contra Israel al abusar de su hija, era algo que jamás debió haber hecho. Hamor les dijo, mi hijo Siquem está enamorado de la hermana de ustedes, por favor permitan que ella se case con él. Por supuesto que no hay ninguna pregunta a ella acerca de qué quería, ¿no? Pero bueno, háganse parientes nuestros, intercambiemos nuestras hijas en casamiento, así podrán vivir entre nosotros. Bueno, justamente no era eso el plan de Dios. Y evidentemente, después de todo lo que había vivido y recibido, tampoco de Jacob estaba la idea esa que se intercambiaran hijos con los hebeos, o sea, con los cananeos. Evidentemente, ya Jacob Israel debía haber entendido eso. Pero lo que pasó no fue lo que seguramente hubiera querido Jacob en ese momento, que ya no era ni violento, ni quería hacer las cosas en contra de lo que Dios quería. Entonces, Siquem le dice al padre y a los hermanos de Dina, acá aparece ella, ¿no? El nombre de ella. Siquem les dice, si ustedes me hallan digno de su favor, yo les daré lo que me pidan. Pueden pedirme cuanta dote quieren y exigirme muchos regalos, pero permitan que la muchacha se case conmigo. ¿Sí? Asunto muy difícil de... Bueno, leo un poquito porque no nos va a alcanzar, quiero leer el último capítulo. Sin embargo, por el hecho de que su hermana Dina había sido deshonrada, los hijos de Jacob les respondieron con engaños a Siquem y a su padre Hamor. Lo digo rapidísimo. Sería una vergüenza, dicen, entregar una hija a hombres que no estén circuncidados. Y entonces, ¿cómo posibilidad para aceptar la dote de ellos? Que todos ellos fueran circuncidados, son muchachotes grandes, forzudos, todos ellos fueran circuncidados
¿sí? Para poder pertenecer a su clase. Pero si no aceptan nuestra condición de circuncidarse, nos llevaremos a nuestra hermana y nos iremos de aquí. Dice, y tan enamorado estaba Siquén de la hija de Jacob que no demoró en circuncidarse. Como Siquén era el hombre más respetado en la familia, su padre Hamor lo acompañó hasta la entrada de la ciudad y ahí le explican a todos los conciudadanos que por lo que había pasado habían quedado con Jacob y con los hermanos, los bravos hermanos de Dina, en que le iban a ofrecer que todos ellos se circuncidaran. Y evidentemente todos los que se reunían a la entrada de la ciudad estuvieron de acuerdo con Hamor y con su hijo Siquén, y fue así como todos los varones fueron circuncidados, ¿no? Yo sé que cada uno tiene algún pensamiento o decisión en cuanto a esto, pero no nos sirve porque ya los hechos pasaron como pasaron. Era un engaño, era un engaño. Entonces, cuando todos estaban tirados, doloridos por la circuncisión que les habían hecho, fueron, y los principales que fueron ahí a atacar fueron Simeón y Leví. Simeón y Leví, de los 4 primeros hijos, los grandes, claro, los hijos de Lea, el segundo y el tercero, fueron con todos, mataron a todos, se llevaron todos los bienes, se apropiaron de todos los bienes de hijos, mujeres, saquearon y mataron a todos. Miren lo diferente que sería Jacob, que Jacob no participó ni en esta decisión. Les dijo Jacob a Simeón y Leví, me han provocado ustedes un problema muy serio. De ahora en adelante los cananeos y fereceos, habitantes de este lugar, me van a odiar. Si ellos se unen contra mí y me atacan, me matarán a mí y a toda mi familia, pues cuento con muy pocos hombres. Los hijos se defendieron, no íbamos a dejar que nuestra hija la tratara como una prostituta, y quedó el futuro de los israelitas con Canaán, que iba 400 años, iban a pasar, de odio contra los pueblos que habitaban ahí. No tuvieron otra manera que la venganza más cruel. Bueno, nos queda el último capítulo. Pasado esto, la división en capítulos normalmente, muchas veces hay alguna indicación del tiempo pasado, acá no hay. 35, capítulo 35, Dios le dijo a Jacob, ponte en marcha y vete a vivir a Betel. Erige allí un altar a Dios que se te apareció cuando escapabas de tu hermano Esaú. Esa primera noche que iba para buscar la esposa, que soñó y el Señor ahí se le apareció. Betel era el nombre. Dios lo manda volver a los lugares que iban a recordar su peregrinaje espiritual. Luego Jacob dijo a su familia y a quienes lo acompañaban. Escuchen la decisión de Jacob. Desháganse de todos los dioses extraños que tengan con ustedes. Purifíquense y cámbiense de ropa. ¿Sí? Total, la santificación. Ahí a la quema habrán ido a parar los ídolos que Raquel había robado a su padre y que no sé para qué los había guardado, porque ahora se adoraba al Dios de Israel. Hermosísimo este detalle. Y entonces Jacob dice, vamos a Betel, allí construiré un altar al Dios que me socorrió cuando estaba yo en peligro y que me ha acompañado en mi camino. Esto es testimonio, fíjense, el testimonio y la adoración unida al testimonio. Así que le entregaron a Jacob todos los dioses extraños que tenían, junto con los aretes que llevaban en las orejas, y Jacob los enterró a la sombra de la encina que estaba cerca de Siquén. Cuando partieron, nadie persiguió a la familia de Jacob, porque un temor divino se apoderó de las ciudades vecinas.
no es posible que supieran demasiado que había hecho algo con ídolos, con los ídolos de ellos, ¿no? Quizás alguien vio y fue y contó, pero o si no, fue un terror que el Señor impartió en ese lugar para que nadie se acercara a tocarlos. La protección de Dios a Jacob era una absoluta realidad y él ya estaba convencido de eso. Fue así como Jacob y quienes lo acompañaban llegaron a Luz, se llamaba la ciudad antes, es decir, Betel, en la tierra de Canaán. Erigió un altar y llamó a ese lugar el Betel, porque allí se le había revelado Dios cuando escapaba de su hermano Esaú. Por esos días murió Débora, la nodriza de Rebeca, y la sepultaron a la sombra de la encina que se encuentra cerca de Betel. Qué importante eran estos datos, para que el cronista lo indicara y sobre todo que se hicieran sepulturas muy respetuosas, ¿no? Bien, y ahora empieza un pasaje que esto vino ahí con otro pergamino, con otro cuerito, porque vuelve a contar una parte que ya conocíamos. Cuando Jacob regresó de Padán Aram, Dios se le apareció otra vez y lo bendijo con estas palabras: tu nombre es Jacob, pero ya no te llamarás así. De ahí en adelante te llamarás Israel. Y en efecto, ese fue el nombre que le puso. Pasan en estos primeros capítulos del Antiguo Testamento, especialmente del Pentateuco, que de repente hay partes como repetidas. Y claro, si no había un único libro, ahí se escribía y después se unía todo. Luego Dios añadió, de nuevo, yo soy el Dios Todopoderoso, sé fecundo y multiplícate, de ti nacerá una nación y una comunidad de naciones, y habrá reyes entre tus vástagos. La tierra que les di a Abraham y a Jacob, y te la doy a ti y también a tus descendientes. Y Dios se alejó del lugar donde había hablado con Jacob. Y acá ya Abraham, eso de los descendientes como las estrellas del cielo, era una cuestión de fe nada más. Y lo mismo Isaac. Pero ahora Jacob, que ya tenía 12 hijos y que faltaba el número 13, entendía perfectamente lo que Dios le estaba diciendo y podía percibir el futuro. No se podía imaginar eso de que habrá reyes entre sus vástagos. Ahí estaba la profecía del rey David, pero estaba en un tiempo de obediencia. Jacob erigió una estela de piedra en el lugar donde Dios le había hablado, ¿se acuerdan? Una piedra sagrada, vertió sobre ella una libación y la ungió con aceite, y al lugar donde Dios le había hablado lo llamó Betel. De manera que repitió la misma ceremonia que había hecho unos capítulos atrás. Bueno, nos falta el último pedacito. Después partieron de Betel cuando todavía estaban lejos de Efrata. Él iba a Berseba, creo, ¿no? A ver, no me acuerdo bien, pero iba hacia el sur, de donde había estado Abraham. En el momento más difícil del parto, Raquel dio a luz, pero tuvo un parto muy difícil. En el momento más difícil, la partera le dijo: no temas, está por tener otro varón. No obstante, ella se estaba muriendo y en sus últimos suspiros alcanzó a llamar a su hijo Benoní, que tenía que ver con hijo de mi aflicción, el terrible dolor, pobrecita. Pero Jacob, su padre, le puso por nombre Benjamín, hijo de mi mano derecha. Así murió Raquel y la sepultaron en el camino que va hacia Efrata, que es Belén. Sobre la tumba Jacob erigió una estela que hasta el día de hoy señala el lugar donde Raquel fue sepultada. Israel siguió su camino y acampó más allá de Migdal Edar. Falta el final, acá vienen los hijos que tuvo Jacob. Y termina en el 27 del capítulo 35, Jacob volvió a la casa de su padre Israel, en Mamre, cerca de Kiriat Arba, es decir, Hebrón, donde también habían vivido Abraham e Isaac. Ya no mencionan más tal el lugar del sur que era Berseba, un poco más en el centro del país, Hebrón. Isaac tenía 180 años cuando se reunió con sus antepasados. Era ya muy anciano cuando murió, y lo sepultaron sus hijos Esaú y Jacob. Para la sepultura volvieron a encontrarse
los hijos. Gracias a Dios, porque eso había sido para todos los lectores de la Biblia, la posibilidad de la reconciliación dentro de una familia, después de tantos problemas. Y acá nos vamos a quedar. Acá viene el 36, los descendientes de Esaú. Qué pueblo tremendamente grande tuvo Esaú. Está todo el capítulo con nombres, pero también dice por ahí que Esaú se fue a vivir a algún lugar donde estuviera lejos de su hermano, ¿sí? También con la cantidad de familia y con las riquezas y con todos los ganados y todo eso era un problema. Pero cada uno quedó por su lado. Y ya después lo que nos viene en el capítulo 37 es historia de los hijos de Jacob. Y ahí algún otro día lo vamos a seguir, pero no por ahora. Cerramos la Biblia. Ha sido de tremenda inspiración para mí y espero que para ustedes también el haber seguido en esta semana la manera en la que Dios transformó a un hombre del Antiguo Testamento, uno de los grandes patriarcas del pueblo de Israel. Muy bien, que Dios los bendiga. Seguimos con la programación en todo este día y nos volvemos a encontrar, por supuesto, como siempre, en los cultos del fin de semana y acá en Abrir la Biblia el lunes a las 14:30. Nos vemos.